En el libro de Primera a los Corintios, capítulo 12. Hemos estado estudiando una serie de mensajes de los regalos de Dios, ¿verdad? Hemos estado estudiando una serie de enseñanzas de los regalos de Dios. Y ahora el tema que ahora vamos a ver se llama el mejor regalo de Dios. El mejor regalo de Dios, ¿verdad? Yahweh. Hacemos la aclaración de qué Dios, porque la gente tiene 1000 dioses. Y hacemos la aclaración de cuál Dios, de Dios Yahweh. Usamos únicamente las 4 letras en español que tienen que ver con el hebreo. La pronunciación en hebreo del nombre de Dios es Yahweh. Algunas Biblias lo tradujeron como Jehová, otras Biblias lo tradujeron como Yahvé, un poquito más cercano a la traducción al nombre original de Dios, a la pronunciación del nombre de Dios, Yahweh. El mejor regalo de Dios. Hemos estado hablando de los regalos de Dios y todos son muy importantes. Y aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, hace una lista de regalos que ya hemos visto y agrega otros regalos de Dios que vamos a tocarlos y después veremos el mejor regalo de Dios. Dice la Biblia, ya lo tienen, 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y aún los puso Dios en la iglesia. Son regalos de Dios y son también dones de Dios, ministerios de Dios, bendiciones de Dios. Aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, empezó con Jesucristo, empezó con Él, su iglesia, que es, la iglesia está formada de gente de todo el mundo, de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las lenguas. Originalmente, el pueblo de Dios era formado únicamente por el pueblo hebreo. El pueblo de Dios únicamente estaba formado por el pueblo hebreo. Pero cuando Jesucristo vino, a través de su muerte que Él hizo, Él abrió la puerta para que todas las naciones, hebreos, griegos, romanos, chinos, japoneses, rusos, ¿verdad? de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, pudieran ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Los primeros que Dios empezó a llamar fue a los apóstoles. Ya hemos hablado acerca de los apóstoles, ¿verdad? Fueron los primeros que Dios empezó a hablar a los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles fueron originalmente que Dios llamó? A 12. A 12. ¿Para qué Dios los llamó? A ver, ¿para qué Dios llamó a los apóstoles? Para que los siguieran los apóstoles fieles que enseñaran el camino. Muy bien, ya acabó con el mensaje. Para que no es cierto. No es cierto, es la parte de la respuesta, ¿verdad? ¿Para qué Dios llamó a los apóstoles? Para que se esparciera el evangelio. Bueno, es una de las razones, ¿verdad? Para que se esparciera el evangelio. Dice la Biblia que Dios llamó a 12 apóstoles, y hay gente que dice, no, pues para echar fuera demonios, para evangelizar, para orar por los enfermos, para que se esparciera el evangelio, para que la gente conociera a Jesucristo, ¿eh? Dios por eso llamó a sus apóstoles. Pero la primera cosa por la cual Dios llamó a sus apóstoles, dice la Biblia, es para que estuvieran con Él. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos salvó a nosotros? Dile a la persona que está a tu lado, ¿para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos invitó a venir a Él? ¿Cuál es la razón principal por la cual Dios nos llamó?
para que lo conociéramos. Bueno, Dios dice, Y nos enseñará su doctrina y todo lo que era Él. muy bien, ya el hermano ya se la acabó otra vez el mensaje. Gloria a Dios, no, no es cierto. ¿Para qué Dios llamó a sus apóstoles? Dice la Biblia, para que estuvieran con Él. Dios anhela que estemos con Él. Más quiere, sí, Dios quiere que echemos fuera demonios, Dios quiere que oremos por los enfermos, Dios quiere que evangelicemos, Dios quiere que lo alabemos, que lo adoremos, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que diezmemos, Dios quiere que apoyemos su obra. Pero la razón más importante por la cual Dios nos llamó es porque Él desea que estemos con Él. Y es lo que menos hacemos, estar con Dios. Pero debemos aprender que Dios quiere que estemos con Él, que pasemos tiempo con Él, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por personas que pueden pasar tiempo leyendo la Biblia, ¿ya? Hay gente que se acaba el periódico, pero de volada, en una sentada se acaba de leer el periódico de volada. Las revistas que había antes, no sé si todavía las haya, Lágrimas y Risas, la de revista de novelas, ¿verdad? Lágrimas y Risas, en un ratito se la acaban. Los chismes, de volada lo veía. El Facebook de ahora, las redes sociales, de volada ya puede pasar tiempo con eso. Pero pasar tiempo con Dios, la gente no pasa tiempo con Dios. Y la primera cosa que Dios llamó a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, es para que estén con Él, para que estemos con Él. Dile a la persona que está a tu lado, Dios nos llamó para que pasemos tiempo con Él. ¿Cómo podemos pasar tiempo con Él? Leyendo la Biblia, ¿verdad? Al leer la Biblia, Dios nos habla. Y al orar, nosotros hablamos con Dios. Dios quiere que hablemos con Él, con lo que sea el hermano, que pasemos tiempo con Él, que tengamos comunión con Él, que oremos, que leamos la Biblia. Comentaba ya que originalmente, hasta la fecha el pueblo de Israel oran 3 veces al día. Los que siguen, los que quieren pasar tiempo con Dios, oran 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Los musulmanes oran 5 veces al día. Los musulmanes, y ya les dijimos que a donde les caiga la hora de oración, se empieza a oír allí en sus edificios. Tienen allí en Israel, tienen unas torres muy altas, donde tienen sus micrófonos. Y está una persona que empieza a llamar a la oración. Ahí empieza, se oye el sonido bien fuerte, casi por la gran distancia con los micrófonos. Y empiezan los musulmanes a donde les caiga en la hora de oración. Pueden estar a la mitad de la calle y ahí ponerse de rodillas, poner su cabeza, postrarse, poner su cabeza al suelo, ¿verdad? Y empiezan a orar. Ellos oran 5 veces al día, a la hora que les caiga. Así estén en el trabajo, ¿ya? Nadie les puede impedir que hagan eso. Nadie les puede prohibir que no se pongan a orar. A la hora que les caiga su hora de oración, se ponen a orar. He comentado ya que actualmente en el pueblo de Israel, la mayoría de los judíos no oran de rodillas. No oran de rodillas. Los judíos ortodoxos, vamos a ponerle, los regulares, o los judíos no oran de rodillas, oran parados. ¿Los han visto ahí en el muro de los lamentos? Le hacen así, porque dicen que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces le hacen así como para estarse moviendo, ¿no? Yo que digo, para no quedarse dormidos. Oran así ellos. Los musulmanes sí se ponen de rodillas,
con la cabeza en el suelo. Pero qué interesante, hay un grupo de judíos que sí oran así, de rodillas y con su cabeza en el suelo. Se llaman los judíos caraítas. Caraítas. Son muy pocos, pero sí los hay. En Israel y en diferentes partes del mundo. Judíos caraítas. Los judíos caraítas, ellos creen solamente en la palabra de Dios. Ellos solamente creen en la palabra de Dios. No creen en otros libros. Solamente creen en la palabra de Dios. Y los no creyentes en Cristo, pues solamente creen en el Antiguo Testamento. Solamente creen en el Antiguo Testamento. Los ya creyentes en Jesucristo, pues creen en toda la palabra de Dios. Los ya creyentes en Jesucristo, pues sí creen, sí leen toda la palabra de Dios. Y lo interesante es que oran de rodillas. Entonces ellos dicen, había una crítica que les hacían, ¿por qué ustedes oran como musulmanes? Y ellos dicen, no, los musulmanes nos copiaron. Los musulmanes nos copiaron, porque el judaísmo, vamos a decir, el judaísmo tiene más de 3.000 años. El judaísmo tiene más de 3.000 años. El cristianismo tiene 2.000 años. Aproximadamente, no estamos exactamente. Aproximadamente el cristianismo tiene 2.000 años. Y el islamismo, de donde vienen los musulmanes, ¿saben cuántos años tiene? 1.400 años. El año 600 de la era cristiana fue cuando empezó el islamismo. Los seguidores de Mahoma, ¿verdad? Los seguidores de Mahoma. Entonces, pues realmente, ¿quién copió a quién? ¿Ya? O sea, la religión, vamos a decir, más antigua el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, la más antigua es el judaísmo. Y ahí vino el cristianismo, los seguidores de Jesucristo. Y después salió el islamismo. Después salió el islamismo. Bueno, esa es otra historia. Lo interesante aquí en 1 Corintios 12, que dice que Dios puso primeramente apóstoles. Los primeros que Dios pone en una iglesia son apóstoles. Los apóstoles son los que ponen el fundamento en una congregación. Un apóstol es el que pone el fundamento en una congregación. Dice la Biblia que nuestra vida debe estar basada en el fundamento de apóstoles y profetas. Yo les he compartido ya que yo estudié en una organización cristiana. Yo estudié en una organización cristiana que no creía muchas cosas de los dones espirituales, que no creían en el bautismo del Espíritu Santo, que no creían en hablar en lenguas, en echar fuera demonios, ¿verdad? En los milagros, no creían en eso. Y el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo y nos dio esa bendición de poder hablar en otras lenguas, de poder orar para echar fuera demonios, de poder orar por enfermos. Entonces, a nosotros nos movieron el tapete porque a nosotros nos habían enseñado que esas cosas no existen, que esas cosas sí habían existido en aquellos tiempos, hace 2000 años, pero ya para nuestros días eso ya no es. La mayoría de las religiones cristianas y no cristianas enseñan eso, que eso fue para aquellos tiempos, pero para ahorita ya no es. O sea, casi que ahorita ya no es necesario echar fuera demonios, ahorita ya no es necesario sanar, orar por enfermos, ahorita ya no es necesario hablar en lenguas, que eso fue para aquellos tiempos. Ahorita ya no lo necesitamos. ¿Ustedes creen que no lo necesitamos en esos tiempos? Lo necesitamos más que en aquellos tiempos. Lo necesitamos más que en aquellos tiempos. Hay más enfermos, hay más personas oprimidas por el enemigo, ¿verdad? Ahora hay más.
Entonces el Señor nos bendijo con eso y nos movieron el tapete. Nos dimos cuenta que lo que me habían dicho que no era ya para esos tiempos, que sí es para esos tiempos. Y nos corrieron de esa organización, de esa denominación que estábamos, nos corrieron, porque ellos no creían en eso que ahora nosotros creíamos, que estábamos enseñando. Resulta que la gente que creía en esto, ¿verdad? Es otra denominación cristiana que sí cree en esto. Y por alguna razón nosotros llegamos a ser pastores de una congregación así. Pero resulta que esta congregación, aunque en su doctrina creían eso, en su denominación creían eso, no lo habían experimentado. Es lo que pasa con mucha gente, que nunca ha experimentado esto. ¿Verdad? Y por las mismas razones que nos corrieron de la otra organización, nos corrieron en esto. Una organización que supuestamente sí debían de creer en echar fuera demonios, sí debían creer en orar por enfermos, sí debían creer en hablar en lenguas, ¿verdad? Que sí debían creer en estas cosas. Y nos echaron también para afuera. Más se agregaron otras cosas. Decían que porque mi esposa se pintaba, porque en esa organización no se pintaban las mujeres, que porque mi esposa se pintaba. O sea, lo mismo que nos echaron para afuera en la primera organización, más porque mi esposa se pintaba, más porque mi esposo usaba pantalones, porque las mujeres no usaban pantalones, solamente faldas largas, más porque mi esposa se ponía a danzar en la iglesia. Y supuestamente esa organización, pues se supone que tenían esa libertad de danzar, pero que porque mi esposa danzaba, pues vas para afuera otra vez, vas para afuera, ¿verdad? Nos corrió también esa organización. Entonces yo le dije al Señor: Señor, ¿para dónde? ¿Para dónde le damos? Entramos a otra organización y también para afuera, ¿sabes? Y luego otra organización y también para afuera. Le digo: oye, pues yo le dije al Señor: pues Señor, pues ¿para dónde le voy a dar? ¿Para dónde le voy a dar? ¿Para dónde le vamos a dar? Y fíjense, yo digo esto porque hay gente que se burla, pero para mí fue algo muy impactante. El Señor nos permitió tener un sueño, que venían 2 ángeles y me daban 2 rollos. Era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque después entramos a una organización que creía nada más el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento ya había pasado. ¿Ya? Y luego entramos a otra organización que decía: no, el Antiguo Testamento sí existe, pero hay que seguir. Casi para ellos era más importante el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Entonces ya dije al Señor: Señor, ¿para dónde le vamos a dar, Señor? ¿Para dónde le vamos a dar? ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Qué es lo que debemos creer? Y el Señor me pone en ese sueño unos ángeles trayéndome 2 rollos, que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este pasaje de la Biblia que dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así debemos ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué son los apóstoles? El Nuevo Testamento. ¿Y qué son los profetas? El Antiguo Testamento. Para Dios es importante los dos.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen los apóstoles, dice la Biblia. A unos puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, dice la Biblia, luego profetas. Son ministerios que Dios ha puesto, son regalos de Dios, los apóstoles, los profetas. Gracias a Dios por personas que Dios nos ha llamado para dar inicio a una congregación, para dar inicio a una congregación. Y es bonito, amén. Es bonito dar inicio a una congregación, es difícil, hay ataques, no es fácil. Cuando yo estuve en la primera organización cristiana, sí había sus luchas, pero pues no tan grandes, vamos a poner. Sí había lucha, ¿verdad? Chismes, murmuraciones, había gente que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Gente que no le gustaba cómo me vestía, cómo saludaba, que se ría mucho, está pelón. Gente que había esa clase de problemas. Pero cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, fueron otra clase de problemas. Uno entra al mundo espiritual. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno entra al mundo espiritual. Y ya no son problemas, sí son problemas los chismes, las murmuraciones, las críticas. Gente con eso ya hasta se suicida con eso ya. De un chisme, de una que no me saludó, ¿verdad? No me saludó, no cantaron mi canto favorito. Pero ya la otra ya fue luchas más fuertes, luchas contra demonios, ¿verdad? Luchas espirituales más difíciles. Pero gracias a Dios por los ministerios, por los regalos de Dios, por los apóstoles, por los profetas. Ciertamente hay profetas en nuestros días. Hay gente que ya no cree que haya apóstoles en estos días, que ya no cree que haya profetas en estos días. Como los profetas que están aquí en la Biblia, que se mencionan en la Biblia, como los apóstoles y profetas, como ellos ya no hay, exactamente como ellos ya no hay, pero sí hay apóstoles para nuestros días y sí hay profetas para nuestros días, sí hay. Pero tanto los apóstoles como los profetas deben estar basados en la palabra de Dios. Si no están basados en la palabra de Dios, pues hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, ¿verdad? Pero sí deben estar basados en la palabra de Dios. Si hay apóstoles, si hay profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si un apóstol no tiene como su base a Jesucristo, está mal. Si un profeta no tiene como su base a Jesucristo, está mal, ¿verdad? Nuestra base, nuestra roca principal es Jesucristo. Bueno, a unos puso Dios apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Qué son los profetas? Los que dan palabra de Dios, los que le dan palabra de Dios a la gente. Puede ser una palabra personal, ¿verdad? Puede ser una palabra personal, que es tremendo, que personas que Dios usa para darle una palabra personal a alguien. Dios quiere que hagas esto, Dios te dice esto, Dios te exhorta, ¿verdad? Dios te consuela, Dios te guía a que hagas esto o que no hagas esto, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos ser usados por Dios en esas maneras, pero hay personas que Dios no solamente les da una profecía, sino les da un ministerio de profeta, que ya es algo más tremendo, un ministerio de profeta. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debemos movernos en esos dones, en los dones de Dios, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente anda buscando a brujos, anda buscando a divinos? Porque la gente no se mueve
dones. La gente anda buscando brujos, adivinos, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado algo más que eso. La brujería, la adivinación, son dones falsos. Son dones falsos, no son dones de Dios, son dones falsos. ¿Por qué la gente tiene tanto éxito en eso? Porque la gente tiene necesidad de una palabra, de algo sobrenatural, algo de parte de Dios. Y eso lo tenemos nosotros. Y debemos usarlo. Y debemos orar. Cada uno de nosotros somos usados en diferentes maneras. Al final vamos a dar tiempo para que cada quien comente qué experiencia ha tenido al moverse en dones espirituales. Yo recuerdo que había una persona que andaba haciendo un negocio con alguien, se andaba asociando con alguien. Y yo claramente, a mí Dios me habla mucho a través de sueños. Y a mí claramente Dios me dijo que no se asociara con esa persona. Que esa persona no se asociara con esa persona. Porque le iba a ir mal. O sea, Dios cuida de nosotros y cuida de la gente. Entonces yo le dije a esta persona, mira, no sé cómo vais a tomar, porque Dios no lo da para que lo demos a conocer a la gente. A veces pues podemos tener dudas si es Dios el que nos habló o no es Dios, ¿verdad? Yo le dije a esta persona, mira, no sé cómo lo vais a tomar, no te quiero asustar, pero tuve un sueño y creo que fue un sueño de Dios. Creo que Dios quiere alertarte que tengas cuidado con esa persona que te vas a asociar. Si vas a asociar para un negocio, que tengas cuidado con esa persona que te vas a asociar. Y le digo, discúlpame, pues yo disculpando a Dios, yo disculpando a Dios o disculpándome yo. Discúlpame si crees que esto no es de Dios o si es de Dios, pero yo te lo digo. Y miren, la profecía, cuando Dios nos da una profecía para alguien, Dios confirma en la persona algo que Dios ya le había puesto. O sea, Dios nos confirma, ¿verdad? Y la persona me dice, gracias, gracias, porque yo le había pedido a Dios que me mostrara si yo debía asociarme con esa persona o no. Y yo estaba sintiendo que no. Y con lo que me estás diciendo, Dios me lo está confirmando. ¿Ya? Dios me está confirmando que no. Bueno, entonces a unos Dios puso apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego maestros. Luego dice la Biblia aquí en 1 Corintios 12, 28, luego los que hacen milagros, que son dentro de los ministerios. El ministerio del evangelista es una persona usada por Dios para hacer milagros, pero hay personas que Dios usa para hacer milagros, y son gente de fe, son gente que tiene fe y le creen a Dios para un milagro. No debemos hacer alardes de fe, pero Dios hace milagros. En nuestra época, en nuestros días, Dios hace milagros. Dice que una persona a raíz de una inundación que había habido, había un río y había un puente, pero a causa de la lluvia el puente se cayó. Y para poder pasar a algo que tenían que hacer del otro lado del río, pues ya no podían hacer, porque el puente se había caído.
Pero dicen que una persona dijo, no, yo sí voy a pasar. Yo sí paso, yo sí puedo pasar, Dios puede hacer milagros. Dios abrió el mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Y el pueblo de Dios pudo pasar por el río. Y una persona dijo, y Dios, Pedro le pidió a Dios que pudiera caminar sobre el río, y Pedro pudo caminar sobre el río. Y esta persona convenció a unas personas para atravesarse por el río. Y se pusieron a atravesar por el río y se los llevó a la corriente. Se los llevó a la corriente. Entonces, ahí decían, ¿quién falló? ¿Quién fue el que falló? ¿Falló Dios o falló el hombre? Esta persona hizo alarde de fe. O sea, no es malo tener esa fe, esa confianza, que Dios puede hacer milagros. La cosa nomás es que estemos seguros que Dios es el que nos dijo que hiciéramos eso. Dios te dijo que te atravieses el río caminando, aún con la corriente tan fuerte que hay. Dios te dijo que te lo atravieses, atraviesa. Pero si Dios no te lo ha dicho y tú quieres hacer un alarde de fe, te metes en problemas. Te puedes meter en problemas. ¿Sabes qué? Pues yo no dudo para nada que Dios pueda hacer que una persona se atraviese por un río, pues que esté la corriente fuerte. Nada más que sea Dios el que se lo diga. Porque si no, se va a meter en problemas. Pero si hay personas que Dios las usa para hacer milagros. Si hay personas, y podemos ser usados por Dios para pedir un milagro de Dios. Para pedir milagros de Dios, sí podemos ser usados para eso. Haz un milagro, Señor. ¿Verdad? Haz un milagro, Señor. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, después gente que Dios nos usa para que la gente sane. Después, los que ayudan. Ya hemos hablado de estos dones o de estos regalos de Dios. Pero aquí viene un don, un regalo de Dios que no habíamos hablado. Los que ayudan. Qué bonito, ¿no? Es un regalo de Dios. Gente que se le facilita ayudar a otros. Que se le da poder ayudar a otros. Es un regalo de Dios. Los que ayudan. A lo mejor no es apóstol, no es profeta, no es evangelista, no es pastor, no es maestro, pero una persona que tiene un don de Dios de ayudar a los demás, de querer ayudar a los demás. Eso es muy, muy bueno. Los que ayudan. Después, los que administran. Gente que se puede administrar muy bien. Gente que puede, como José, ¿verdad? Que fue un hombre que fue el administrador, gran administrador. Mientras había hambre por todo el mundo, ahí donde estaba José, había una gran administración y tenían abundancia. Un regalo de Dios también, administrar, ser un buen administrador. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? No todos somos apóstoles, pero sí podemos ser usados por Dios en un ministerio de apóstol, ¿verdad? De dar inicio a algo, ya lo hemos enseñado eso, de dar inicio a algo. De dar inicio a algo en nuestra casa, con nuestra familia, un estudio bíblico, ahí con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, dar inicio a algo. Lo que vamos aprendiendo, lo que vamos recibiendo, lo vamos transmitiendo. ¿Verdad? Ser usados por Dios en dar inicio a algo como apóstoles, como profetas, poder dar una palabra de Dios. A lo mejor no tenemos mucho para decirle a la gente de Dios, pero lo poquito que tengamos, poder decírselo a la gente, pues poder decirle esta palabra de Dios.
apóstoles, profetas, lo tercero, maestros, poder dar a enseñar a la gente lo que Dios nos ha dado, poder enseñarlo a otros. Había una hermana que no sabía mucho, creo que batallaba hasta para leer, pero ella grababa las enseñanzas. Ella grababa las enseñanzas. Iba con sus amistades, familiares, conocidos, desconocidos, y les ponía la grabación. Les ponía la grabación. Sabiduría de Dios, les ponía las grabaciones, les ponía la enseñanza. Los maestros, los que hacen milagros, ser usados por Dios por milagros, podemos haber en un grupito con nuestra familia, con nuestros vecinos, un grupito de oración y orar. Mucha gente que no quiere venir a la iglesia, pero a nuestra casa sí quieren ir. Y más si les invitamos un cafecito. No tenemos que invitarles una cenota o una comidota. Sí les podemos invitar un cafecito, una agüita, unas galletitas, y poder dar inicio a una reunión de oración. Los invito a que vengan a orar, ¿verdad? A que vengan a orar y pues poder empezar algo y enseñarles, compartirles de Dios, traerlos también para la congregación luego, orar por milagros, orar por sanidad, ayudar en algo, ser usados por Dios en los dones. Dice la Biblia, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y aquí viene el título de este mensaje. Todos los dones son regalos de Dios. Y el mejor regalo, dice el verso 31, procura pues los mejores regalos. O sea, busca los mejores regalos. Busca los mejores regalos de Dios. Mas yo os muestro un camino más excelente. El mejor regalo de Dios. Más que de apóstol, más que de profeta, más que de evangelista, más que de pastor, más que de maestro, más que de lenguas, más que de profecía, más que de enseñanza, más que ayudar, más que sanar. El mejor regalo. ¿Ya? Y la hermana le puso hace tiempo ese mensaje y ya me está robando el mensaje. ¿Ya? El mejor regalo, el mejor de todos. ¿Cuál es lo mejor de todos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Los que ayudan, los que sanan, los que hacen milagros, los que hablan lenguas, los que interpretan, los que dan profecía, los que hospedan, los que dan. ¿Cuál es el mejor regalo de Dios? Es el amor. A lo mejor no puedes hablar en lenguas, pero tienes amor. Hazle así. Gloria a Dios. Ay. A lo mejor no puedes dar profecía, pero tienes amor. Ay. Amén. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay lenguas humanas y lenguas angelicales, de ángeles. ¿Ya? Si yo hablase lenguas humanas, hay un pastor, no sé si todavía siga circulando, ya no he escuchado de él, estaba en Silao, Gonzo, algo así, Gonzo, un apellido así, Gonzo. Él trabajó con el gobierno de México y fue embajador, cónsul en algún país de parte del gobierno mexicano.
El hermano hablaba 5 idiomas. 5 idiomas. Decían más uno. 5 idiomas más uno. El lépero. Dicen que porque era muy grosero el hermano. Era pastor. Y él decía, no sean, así groserías decían. ¿Ah? Y la voy a decir porque está en la Biblia que decían, no sean bueyes. ¿Y qué dice? Está en la Biblia. Y busque. Decía, no sean bueno, yo no me atrevo a decirla, pero él decía, no sean camiones. Él decía la grosería. ¿Ah? Y él decía, ¿y qué? Está en la Biblia. Y sí, dice la Biblia, no seas como el buey. ¿Ah? O como el cabrito. O como el mulo. ¿Ah? O que no hacen caso, ¿ah? Que si no les dan de sus patadas, sus golpes, no entienden, ¿no? Así decía el hermano. Entonces él hablaba 5 idiomas, decía, más uno, el lepre. Hay lenguas que aprendemos, hay lenguas que nosotros aprendemos, ¿verdad? Si podemos, hay quien se le facilitan los idiomas, ¿verdad? Hay gente que habla el español, puede hablar un dialecto, puede hablar otro idioma de otra nación, el inglés. Ya les platiqué yo de un amigo que yo tenía que era hablaba varios idiomas. Vamos a ver cuántos idiomas hablaba. Cuando yo era amigo mío, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo y Dios me dio esa bendición de hablar en lenguas, eran lenguas no aprendidas. Es un idioma espiritual que Dios nos da para hablar con Él, pero que no lo aprendió uno en una escuela. Es un lenguaje espiritual para hablar con Dios. Y él me dijo, yo hablo más lenguas que tú. Él no creía en las lenguas espirituales. Era un amigo también de la misma organización. Me dice, yo hablo más lenguas que tú. Y era verdad. Él hablaba el portugués porque había nacido en Brasil, un idioma. Hablaba el francés porque sus papás eran franceses. Hablaba el hebreo porque sus papás eran judíos. Llevaban 3 idiomas que hablaban. Hablaba el inglés porque vivía en los Estados Unidos. 4 idiomas. Hablaba el español porque trabajaba con los hispanos. Se hablaba 5 idiomas. El hermano se llama George Levan. George Levan. Esperamos que siga circulando el hermano. ¿Ah? Ya no nos hemos visto, pero que un día nos volvamos a ver. Gloria a Dios. George Levan. 5 idiomas. Pero eran lenguas aprendidas. Eran idiomas aprendidos. Pero las lenguas espirituales que habla la Biblia son lenguas no aprendidas, pero que Dios nos da. Si yo hablase lenguas humanas, a lo mejor las aprendí en alguna escuela, a lo mejor son lenguas espirituales dadas por Dios y se hablan en alguna parte del mundo. A lo mejor son lenguas angelicales. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retina. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales, aprendidas o no aprendidas, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Es puro ruido nomás. Es puro ruido nomás. Dice la Biblia, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si yo tuviese profecía, que es algo, un don precioso de Dios, el poder hablar de parte de Dios,
a otras personas. Poder ser la voz de Dios, el mensajero de Dios para alguien. ¿Verdad? Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviera la palabra de ciencia, pudiera conocer cosas que la gente no puede conocer. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y una persona con la palabra de ciencia, Dios le puede decir algo del pasado de una persona, algo del presente, algo del futuro. ¿Verdad? Si yo tuviese esos dones, profecía, ciencia, misterios, fe, dice, y si tuviese toda la fe, que es un don de Dios, la fe también, que pudiese trasladar los montes, que pudiera decir a ese monte, monte, quítate y vete para allá. Monte, va, quítate y vete para allá. Enfermedad, quítate de esta persona. Quítate. Te mando enfermedad al infierno. La enfermedad es mala persona. Te mando al infierno y no regreses más. Diabetes, cáncer. ¿Qué más? ¿Qué más cosas quiere mandar al infierno? Y la persona dice, ¿qué? Sarampión. Coronavirus, todas las enfermedades. Quítate. Podemos ordenarle, quítate y vete al infierno. En el nombre de Jesucristo y nunca más regreses. Si yo tuviese esa fe, si tuviese esa fe, esa profecía, esos dones de Dios los tuviéramos. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve. Si yo fuera un gran predicador, ¿verdad? Y no tengo amor, no sirve de nada. Dice el verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. O sea, si tuviese ese don de dar, de ayudar, de regalar, y si repartiese todo lo que Dios me ha dado para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, ese es otro don, el don de mártir. Don de mártir. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, estar dispuesto a dar mi cuerpo para bendecir a otros, dar mi vida para bendecir a otros, el don de mártir. ¿Necesitas un riñón? Sí, que me lo pido. Ese lo pongo. Un hermano que comenta él, descuidó a su hija, descuidó a su hija, y su hija se picó un ojo y lo perdió. Perdió el ojo. Y dice que la llevó al hospital y dijeron, ya no se puede hacer nada por el ojo de su hija. Lo perdió. Y el hermano, fíjate, con un don de sacrificio, de mártir, dijo al doctor, pues sácame mi ojo y pónselo. Sácame mi ojo y pónselo a mi hijo. ¿Ah? Pues es muy difícil hacer eso. Pero él estaba dispuesto a que le sacaran un ojo. Yo fui el culpable de que ella perdiera el ojo. Sácame mi ojo y pónselo a ella. Un don de mártir. Si yo estuviese dispuesto a entregar mi cuerpo para ser quemado, para dar un ojo, un riñón, una oreja, un pulmón, ¿verdad? Si yo estoy dispuesto a eso, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El mejor regalo de Dios es el amor. Por eso diga la persona que está a tu lado, no te sientas mal si crees que no tiene ningún don. La persona que dice, pues a mí no me dio nada, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni los que ayudan, ni los que sanan, ni los que hacen milagros, ni los que tienen fe, ni los que, ni don de mártir, están dispuestos a sufrir. ¿Ah?
Gente que en Jesucristo aparecen todos los dones. Jesucristo estuvo dispuesto a venir a esta tierra y dar su vida por nosotros. Hay gente que, gracias a Dios, que gente vino aquí a predicar el Evangelio a esta ciudad. Gracias a Dios por los primeros que vinieron. Y en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ¿verdad? Que fueron perseguidos, fueron martirizados, ¿verdad? Gracias a Dios por esa gente. Y aún en colonias, ¿a quién se va a llevar? Gracias a Dios ahorita ya hay tolerancia, y ya el Evangelio se ha esparcido, ha crecido por diferentes lugares. Pero qué bonito poder seguir con eso. El amor de Dios es el mejor regalo de Dios que podemos tener. El amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Si tú no amas es porque no has conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios nos da amor.